Amigos de Ciudades Puentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos sintonicen. Les saluda Mónica Navarro con una entrega más para Ciudades Puentes desde Cochabamba, Bolivia, en mayo de 2021. Hace algunos programas había propuesto iniciar un ciclo de entrevistas sobre el tema de la educación, concentrándonos un poco en lo que es educación intercultural y bilingüe. Y fuimos avanzando, hemos hecho algunas reflexiones sobre educación primaria y secundaria para finalmente aterrizar en la educación superior y hablar de jóvenes. Quiero agradecerles porque estos programas han tenido muy buena recepción entre ustedes. Agradecemos como siempre todos los comentarios que nos han hecho y el impulso para poder continuar. Y ahora cerramos un ciclo, esta vez con broche de oro, que todos nuestros invitados han sido personas realmente excepcionales y que han trabajado bastante a contribuir a la construcción de la educación intercultural en América Latina. En esta ocasión hablamos con Daniel Mato. Él es doctor en Ciencias Sociales, es investigador principal del CONICET, director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, que tiene sede en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina. Daniel Mato es autor, coordinador y editor de más de 20 libros o números de revistas y más de 100 artículos y capítulos de libros colectivos. Daniel Mato también desde 1986 desarrolla diversas experiencias de trabajo en colaboración con intelectuales y organizaciones indígenas y afrodescendientes de varios países latinoamericanos. Entonces, estamos con una persona muy calificada, con mucha experiencia y formación en el tema de la educación superior de jóvenes que vienen de pueblos indígenas originarios y afrodescendientes en América Latina. Lo escuchamos entonces. Bueno, estamos aquí con Daniel Mato, quien ha accedido a dialogar con nosotros sobre un tema que es de bastante interés para este programa, Ciudades Puentes, que está situado en un ciclo de entrevistas sobre el tema de educación. Vamos a hablar entonces ahora con Daniel Mato, quien es un experto en educación superior. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo, Daniel. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Quisiera comenzar situando un tema, ¿no?, que es importante para entender muchas cosas de la educación superior en la actualidad, pensando siempre en la diversidad que hay en el interior, ¿no? Yo quisiera que tú pudieras darnos una definición de qué entendemos por racismo y cómo ser naturalizado como práctica social, digamos, al extremo de que muchas personas no lo ven, lo ignoran o lo niegan, ¿no? Sí, yo suelo plantear que el racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, como dato biológico, y habría, según esa ideología, unas razas superiores y otras inferiores. Superiores intelectual y moralmente, y otras inferiores intelectual y moralmente. Y como sabemos, esta ideología es la que sirvió de sustento a los procesos de colonización, no solo en América, pero para, digamos, tener un foco más claro, hablemos de América. Ahora bien, el racismo no es solo esa ideología, sino todo lo que, con esta suerte de justificación pretendidamente científica en otra época, hoy por hoy claramente ideológica, se monta no solo jurídicamente, que también, sino en términos de prácticas sociales, de instituciones y prácticas sociales. Entonces el racismo es las dos cosas, es la ideología y es su materialización, o bien es la justificación de esas condiciones. Esto es una primera manera de aproximarnos a él. Ahora bien, ¿cómo ha sido naturalizado? Ha sido naturalizado deliberadamente por el trabajo. Digamos, solemos hacer referencia a la experiencia colonial y esta no carece de importancia, pero parece que con mucha frecuencia sirve de coartada para echarle la culpa de toda España y pasar por alto la responsabilidad de los estados poscoloniales, de las repúblicas,
La historia de las relaciones entre los sectores sociales históricamente dominantes y los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en América Latina varía entre países, pero en todos los casos los estados republicanos, los coloniales, establecidos luego de la emancipación de las repúblicas americanas, los estados postcoloniales, los estados republicanos, no han hecho otra cosa que profundizar el despojo de territorios y el sometimiento de los pueblos indígenas, y en el caso de las personas y comunidades afrodescendientes, cuando por fin vino la emancipación, que creo que fue la palabra utilizada, la emancipación, entre comillas, de los esclavos, no de las personas esclavizadas, según el lenguaje establecido en los sistemas educativos. Esto a propósito de para donde va tu pregunta de cómo se produce la naturalización. Es muy importante destacar que cuando se da la tal emancipación, las personas que habían sido traídas a América en el comercio, en la trata esclavista, bueno, son emancipadas, es decir, no tienen más dueño, pero tampoco tienen medios de producción, ni tienen tierras. Entonces, como sabemos, excepto en algunas poblaciones que lograron establecer una suerte de territorio aparte, que han sido denominadas en general cimarronas, por haber huido, cual los animales también, cimarrones, del dominio, de todos modos no han tenido medios de producción para subsistencia, se han visto obligadas a ingresar al mercado de trabajo en condiciones sumamente desventajosas, y nunca han recibido, que lo han reclamado en más de una ocasión, reparación por esto. Además, como sabemos, tardaron en algunos países, como en Colombia, no tengo el año ahora, pero muchísimo, en ser incluidos e incluidas en el sistema educativo. Al principio no lo estaban, no lo estuvieron desde el principio, pero de todos modos, cuando fueron incluidos o incluidas, se encontraron con una escuela primaria, secundaria, cuando lograron acceder a ella, y últimamente de educación superior, donde su historia no se cuenta o se cuenta desde el punto de vista de quienes fueron sus amos. Y en el caso concreto de los pueblos indígenas, que no estuvieron sometidos al régimen esclavista, sino a otros regímenes de servidumbre, para simplificar, digamos, con variantes, pero en todos los casos fueron despojados de sus territorios, como sabemos, violentamente. Es decir, no es correcto, no es verdad la posibilidad de clasificar a los seres humanos en razas, como clasificación biológica, como se hace con los perros, por ejemplo. Y por tanto no hay razas inferiores y superiores, pero si acaso se pretendiera que las hubiera, la supuesta raza superior, lo que ha sido superior especialmente, ha sido militarmente. Pero aquella iglesia, la iglesia que acompañó la invasión, la iglesia que acompañó la fundación de las repúblicas, y la iglesia que sigue acompañando de distintas maneras, con su participación activa o complicidad a sectores dominantes, también es parte de estos sectores dominantes. Entonces, no ha sido solo el dominio militar, sino también religioso. Y el dominio militar sirvió para despojar territorios, sirvió para la construcción de los estados, pero los estados jugaron una carta, siguen jugando, una carta muy importante con los sistemas educativos, para asegurar
la naturalización y la reproducción del racismo. Ahora bien, ¿por qué digo, que la educación superior juega en esto un papel mucho más importante y mucho más preocupante que el resto del sistema educativo? Es porque en la educación superior se forman las y los docentes de todo el sistema educativo, sea en las universidades o en los institutos. No solo las y los docentes, también los directivos y las directivas de todo el sistema educativo. Pero además se forma lo que de manera genérica podríamos llamar los dirigentes sociales, políticos y económicos de las respectivas repúblicas. Más frecuentemente sí que no, las o los presidentes de estos países son egresados de instituciones de educación superior, como lo son diputados, diputadas, senadores, senadoras, los directivos de prácticamente todas las instituciones del Estado, buena parte de la directiva de las centrales empresarias y buena parte de las y los profesionales más calificados que, aunque no sean propietarios de las empresas, toman a la ligera o racistamente ciertas decisiones. Por ejemplo, a la hora de construir una represa e inundar territorios, o de construir una carretera que atraviesa un territorio, o de volcar desechos tóxicos sobre los ríos o sobre las costas marinas, o al poner en práctica o al construir, digamos, desarrollos turísticos o barrios privados. Estoy hablando de América Latina en su conjunto y las situaciones cambian. O en las actividades extractivistas, sea en la minería o en la agricultura. Acá hay responsabilidades que no son solamente de los propietarios del capital, sino de las y los profesionales que forman la primera línea de toma de decisiones. Perdón, me estoy olvidando de otro campo profesional clave, las y los periodistas. También son frecuentemente, más frecuentemente que no, en muchos países, incluso por leyes de la República, deben ser egresados universitarios de escuelas de comunicación social. En otros países se permite que no lo sea. Entonces, por eso es que la educación superior juega un papel tan importante, tan grave en la reproducción y naturalización del racismo. Me gustaría volver enseguida sobre el tema de la educación superior, pero antes quisiera, no sé si invitarte a retroceder un poco en el tema, es el de la educación intercultural bilingüe, que nace como propuesta, bueno, desde abajo y desde arriba también en un encuentro, digamos, en los años 90, incluso con predecesores en los 40. Pero lo que se veía en varias organizaciones, tanto de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, organizaciones indígenas, era que la educación intercultural bilingüe era como una esperanza, digamos, o como una posibilidad de que los pueblos indígenas se apropien de esta herramienta que era totalmente colonizante, digamos, castellanizadora, monocultural, etcétera, para tener ahí un espacio de revalorización lingüística y cultural, ¿no? Y yo quisiera poder identificar contigo en qué medida esa esperanza, digamos, es posible de ser cumplida por una institución como es la educación, en este caso primaria y secundaria, ¿no? Eso considerando además que la educación intercultural bilingüe en general se ha aplicado sobre todo en primaria y sobre todo en el área rural, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu reflexión respecto a ese tema para luego pasar un poquito más a la educación superior? La pregunta pienso que es muy importante porque nos conecta con un tema que es importantísimo. Porque independientemente de los intereses castellanizantes o portuguesizantes o lusoparlantes de los estados en cuestión, en efecto podría haber sido, y puede ser, y en ocasiones es, una herramienta en manos de las organizaciones, de las comunidades y de las personas. Sí. Hay situaciones muy distintas entre países e, insisto, entre provincias o estados o departamentos según
la manera, digamos, de organización política de las distintas repúblicas, digamos, latinoamericanas. Pero antes es importante, creo yo, destacar que este es, en cierto modo, un derecho no establecido textualmente así, en diversos instrumentos internacionales ratificados por los estados latinoamericanos. Y pese a ser un derecho, el de la educación en la propia lengua, no necesariamente intercultural bilingüe, pero al mismo tiempo el derecho a la educación en la lengua oficial de cada estado, o en las lenguas oficiales, cuando las hay, que es algo relativamente reciente, del plurilingüismo como derecho. El problema es que ni siquiera se cumple. O cuando se cumple, se subfinancia. Entonces, tampoco se cumple, porque no se puede, claro. Y lo peor, justamente por la naturalización del racismo, es que se encuentra relativamente natural que no haya fondos para la educación intercultural bilingüe, o que no haya los suficientes, o que no haya, y vuelvo a la educación superior, perdón, la formación de docentes de intercultural bilingüe, o las distintas oportunidades de capacitación para hablantes de estas lenguas, para que se formen como docentes independientemente de su formación escolar anterior o no. Pero quiero hacer hincapié especialmente en el caso de Argentina, en este caso, porque en Argentina la educación intercultural bilingüe es un derecho constitucional. Pero es un derecho constitucional que el Estado argentino no honra. Y es un derecho constitucional. No es solo una materia que se puede entender como, por inferencia, digamos, entre tienen derecho a la educación en su propia lengua y tienen derecho a la educación en la lengua oficial, que en definitiva es lo que pauta el convenio 169 y la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, no recuerdo el nombre completo de la convención, y diversos instrumentos. No, en el caso argentino esto está en la Constitución desde el año 1994. Sin embargo, como ha sido señalado por organizaciones indígenas, y a propósito de lo que mencionábamos antes, por algunas organizaciones de base, de sectores de la Iglesia Católica y de algunas iglesias evangélicas, en estudios que se han realizado, el Estado, y que han documentado, porque se trata de organizaciones con presencia territorial, el Estado argentino desde 1994 no se hizo cargo de esto. Empezó a hacerse cargo en el año 2010, y en el año 2016, con el cambio de gobierno, empezó a hacerse cargo en el gobierno de Cristina Kirchner, y dejó de hacerse cargo, digamos, devaluó el lugar que la educación intercultural bilingüe tenía en el Ministerio de Educación y en las políticas educativas durante el gobierno de Macri, y recién ahora se están haciendo esfuerzos para revitalizarla. Es decir, la educación intercultural bilingüe, además de su papel, digamos, educativo y del papel castellanizador con el cual los estados decidieron adoptarla en general, ha jugado un papel muy importante en la formación de dirigencias de los pueblos. Y esto pienso que no podemos obviarlo en el análisis. Y pienso que es una muy importante razón para seguir defendiendo que continúe y que incluso se profundice, solo que cambiando el signo precisamente y procurando en aquellos lugares donde no es así, que en la mayoría de los casos, procurando que en efecto sea manejada por las organizaciones indígenas o por representantes de las comunidades, que es, por lo demás, lo que prevé el convenio 169 de la OIT. Eso es lo que el convenio prevé, y lo que el convenio prevé es norma para todos los países que lo han ratificado.
Sí, mira, justamente en función a lo que estás mencionando, varios dirigentes indígenas o de bueno, pueblos quechos, aymaras, aquí destacaban el tema de la necesidad de poder acceder a educación para acceder al conocimiento que les permita reivindicar sus derechos con los estados, con el estado y los diferentes gobiernos, ¿no? Es una herramienta, digamos, que también se utilizó hace muchos años aquí en Bolivia, donde dirigentes aprendían a leer y escribir para poder hacer los trámites de la posesión de su tierra, ¿no? Sin embargo, me parecía... Entonces, el sistema jurídico dentro del cual tienen que defender sus derechos territoriales es el sistema de la República. Y en ese sistema, por mucha sabiduría que tengan, si no tienen chapa, título de abogado, ni la siquiera, firma. claro, si no tienen la firma, ni siquiera son tomadas o tomados en cuenta. Entonces, perdón que te interrumpí, no es solamente para hacer los trámites, sino para formarse en derecho, Sí. que es algo imprescindible. Exacto. Y bueno, varios dirigentes en realidad lo que me decían es, en realidad nosotros somos interculturales, justamente porque vivimos entre el campo y la ciudad, porque para venir aquí tenemos que aprender otro idioma, otra forma de vida, de ropa, de todo. Nosotros ya somos así, naturalmente interculturales. Los que se tienen que interculturalizar son los de la ciudad, decían ellos, ¿no? Y bueno, ahí mi pregunta ya se sitúa un poco en la educación superior. ¿Cómo la educación superior recibe a estos migrantes? En el caso de Bolivia, de áreas rurales a urbanas, en el caso de Argentina, reciben migración también internacional. Pero ¿cómo la universidad que trabaja con un conocimiento que se quiere, que se aspira, ¿no? Como universal y como neutro y objetivo, cómo recibe a estas personas que vienen de horizontes diferentes, culturales, cosmovisiones, conocimientos, experiencias, etcétera, y en qué sentido es el conocimiento blanco, entre comillas, al que acceden estos estudiantes al ingresar a la universidad, significa un cambio realmente significativo en su vida en términos de poder salir o librarse del racismo y la discriminación por los que llegan justamente a este escenario, ¿no? Hay como 5 preguntas dentro de tu pregunta. Perdón. No, está bien, está bien. Una, de hecho, me retrotrae algo que me quedó pendiente decir cuando hablaba antes de la educación superior, que es precisamente cuál es la formación que proveen, no todas, hay unas pocas excepciones, pocas, pero hay excepciones, cuál es la educación que proveen las instituciones de educación superior en América Latina. Y es monocultural, eurocéntrica. ¿Sí? Ahora bien, esa educación monocultural racista no solo afecta, de maneras a las que me voy a referir en un momento, a las personas de estos pueblos indígenas y afrodescendientes, sino que afecta a la población en su conjunto, porque somos todas y todos formados en la creencia o en el supuesto de poblaciones homogéneas, blancas o mestizas, según las creencias prevalecientes en los países en cuestión. Y esto no solo refuerza y naturaliza el racismo, sino que afecta muy, muy, muy gravemente la calidad de nuestra formación profesional. En algunas carreras lo afecta de manera alarmante. Supongo que en astronomía debe ser difícil, no digo que imposible. Bueno, está la ignorancia respecto, por ejemplo, de los conocimientos astronómicos mayas, por mencionar un caso. Pero tal vez es menos espectacular el racismo, la exclusión y la pésima calidad de la educación que brindan estas instituciones, de las que tú y yo somos egresados y docentes, sino que veamos qué pasa en historia. Cuando la historia que se continúa enseñando en los centros de educación superior, como en todo el sistema escolar, es la historia de esa supuesta raza, comillas, que si en algo ha sido superior, ha sido en temas militares, porque ha aplastado, ha usurpado territorios, ha sometido pueblos,
Entonces, en algunas disciplinas esto es gravísimo. En otras, la gravedad puede ser degradación, pero no es que es inexistente, y me refiero al campo de la salud específicamente. Sí, no solo por los conocimientos o la ignorancia de las lenguas que permite comunicarse con personas y comunidades de estos pueblos, sino porque se ignoran sus sistemas de salud, se ignoran sus problemas de salud, y además también por el lado de, puede verse junto, separado de salud, por el lado de los sistemas alimentarios y la nutrición. Y en esto, digamos, hoy por hoy sobran los ejemplos, son prácticamente de dominio público en el planeta completo, y como sabemos, creo que hoy por hoy se consume más quinoa en Europa que en América. Entonces se ignora esto, además se ignora sus conocimientos de aplicaciones terapéuticas de especies vegetales, lo cual contrasta con la búsqueda que hacen los laboratorios de esos conocimientos para patentarlos en beneficios no de la humanidad, obviamente, sino de beneficio empresario. Entonces, es muy grave el problema, y quiero enfatizar, no afecta, ahora voy a hacer referencia a lo que me preguntabas específicamente, no afecta solo a las personas de estos pueblos, sino que afecta a la calidad de la educación superior, y con esto la calidad de los y los profesionales de nuestros países, tú y yo incluidos. Yendo a la situación de las personas de estos pueblos, por entrevistas que yo hice, además de por lectura de bibliografía en la materia, hay diversos tipos de situaciones. Hay situaciones de lo que se llama blanqueamiento, gente que es, digamos, homogeneizada hacia la representación hegemónica del ser nacional, digamos, boliviano, argentino, mexicano, lo que sea, y despojada de la visión propia que traen de sus respectivos pueblos. Sino que en otros casos hay una situación de extrañamiento que hace que la gente, en primer lugar, ni siquiera piense en ir a la universidad. Esto lo estoy diciendo nuevamente basado en entrevistas, porque no es un lugar, para mí, dicho por las personas entrevistadas, no es un lugar para nosotros o nosotras, es el lugar del hombre blanco. Entonces, la universidad no figura en mi proyecto de vida. Pero si pese a esto terminan logrando ingresar a la universidad, supuesto que hayan logrado remontar todas las etapas previas escolares, con o sin educación intercultural bilingüe, según los casos, hay un factor de extrañamiento en clase, porque me están diciendo que yo no existo, que mi mamá y mi papá no existen, que mis abuelitos y abuelitas no existen, que nosotros y nosotras somos cosas del pasado. Los indígenas eran, los indígenas hacían, los indígenas comían. Y acá viene un problema que se presenta tanto en universidades. Hay países donde hay universidades en muchos rincones de la República Argentina, por caso. Estos problemas se presentan no solo con estudiantes que han migrado a grandes ciudades lejanas, sino incluso a estudiantes que van a ciudades medianas o pequeñas donde hay una sede universitaria o la sede principal de una universidad. O sea, ni siquiera son propiamente, digamos, migrantes. Recuerdo que ese es un tema que tú tratas en tu tesis, si son o no son migrantes, y eso es parte del problema. Además es parte del problema de cómo haces cuando provienes de estos pueblos, si en efecto lograste remontar todas las trabas de los ciclos educativos previos.
y lograste ingresar a la universidad. Y además del factor de extrañamiento, que es expulsivo, está el factor económico, porque si eres migrante, aunque seas interno, como en el caso de Bolivia, tienes que encontrar cómo sostenerte en la ciudad, cuando si provienes del medio rural, tu familia en muchas ocasiones se maneja en una economía de subsistencia, entonces no hay un excedente monetario para enviarte, y tú no tienes tiempo de trabajar y estudiar, o si lo tienes de todos modos no te dan empleo, sea por racismo o simplemente porque no hay empleo para todo el mundo, o bien son empleos que no te permiten por el tipo de horarios estudiar, entonces hay un problema económico, pero además hay un factor de extrañamiento. Pero además, y esto de ninguna manera podemos omitirlo, en las universidades de América Latina, yo tengo personalmente testimonios, y otras y otros colegas dan cuenta de testimonios en sus investigaciones, la discriminación racial en las aulas continúa existiendo. Y no solo, es importante decirlo, por, digamos, vamos a buscar una palabra benevolente, no solo por torpeza de una compañera o un compañero de clase, sino de las y los docentes. Y administrativos y administrativos también, tienes razón, es muy importante. Y autoridades también, es muy importante. Entonces, estos factores conspiran contra las posibilidades de que completes estudios. Y algunas formas de discriminación son proactivas y visibles, pero otras están invisibilizadas y naturalizadas. No participa porque ellos son así, son de hablar poco. Son cerrados. Porque no entendieron las lecturas, son cerrados. Esta serie de supuestos que son con los que se maneja buena parte de, digamos, en líneas generales, la población universitaria, docentes, directivos, administrativos o estudiantes. Y para desmontar estos problemas necesitamos políticas y prácticas proactivas de erradicación del racismo. Es necesario, para acabar con estos problemas, no simplemente contar con lo que se da en llamar educación intercultural, que muchas veces se plantea como una suerte de festival multicultural, sino que necesitamos educación antirracista. Es decir, no podemos hacer como que el racismo no existió ni existe. Es necesario nombrarlo, es necesario identificar las múltiples formas en las que se presenta en la vida cotidiana de nuestras sociedades y en especial en el sistema educativo. Y en esto quiero puntualizar respecto de un término muy utilizado que tiene sus valores pero tiene sus problemas, que es el término o la categoría o la idea de racismo estructural. Sí, el racismo es estructural en el sentido de que es fundacional de nuestras repúblicas, por lo que comentábamos antes, y está en todos lados. Eso es cierto. El problema es que cuando se apela, cuando se nombra a la categoría racismo estructural, es algo así como que, bueno, es como el oxígeno y el nitrógeno en el aire, está en todos lados, ¿qué le vas a hacer? No, ahí está el problema. Y ahí está el problema de la categoría racismo estructural. Necesitamos desagregarla, necesitamos ver en cada institución, me refiero no solo a las instituciones legalmente constituidas, sino a las instituciones, digamos, sociales, como la familia, por ejemplo. Necesitamos ver en cada institución, en los dos sentidos, y en cada espacio social, cómo anida el racismo, y en cada práctica social, cómo se manifiesta, se reproduce y se naturaliza. Necesitamos estudiar esto, necesitamos
investigaciones específicas al respecto. Hay algunas, tiene que haber más, y necesitamos diseñar políticas al respecto. Por eso, como creo que tú sabes, desde la Cátedra de UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que coordino desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, lanzamos hace un par de años una agenda de trabajo que hemos llamado Iniciativa para la Erradicación del Racismo. Y venimos trabajando en colaboración con, no recuerdo ahora exactamente el número, pero más de 40 instituciones de educación superior de América Latina y con equipos pequeños en general, en muchas de ellas y en muchos casos individualidades, en campañas para la erradicación del racismo en la educación superior. Realizamos una primera campaña en el año 2020 y estamos a días de lanzar una segunda campaña para el 2021 y venimos agitando proactivamente la bandera de la erradicación del racismo, la bandera de la educación antirracista. Y necesitamos que esta se dé en absolutamente todos los campos, en todas las disciplinas, porque de maneras naturalizadas, inadvertidas, el racismo se reproduce en todas ellas. Y esto no es una afirmación retórica, como lo decía antes. Ingenieros o ingenieras, que más allá de los mandatos de los estados o de las empresas, diseñan y construyen represas, carreteras, tendidos eléctricos, parques eólicos, desarrollos turísticos y barrios privados, también tienen que estar formados en la historia y en la, digamos, sociología, demografía de nuestros países. Y es muy importante poner esta discusión a la vista, no solo en las escuelas de antropología y sociología, sino en las de economía, en las de ingeniería, en las de agronomía, etcétera, porque después resulta, y en las de periodismo, porque después resulta que leemos en la prensa que se trata de poblaciones vulnerables. No son vulnerables, han sido vulneradas. No es que son vulnerables porque les falta alguna neurona, porque son holgazanes, porque no estudiaron. No, fueron despojados de... despojados y despojadas, fueron despojados estos pueblos, estas comunidades, de sus medios de vida. Y esto ha afectado su salud, ha afectado su alimentación, ha afectado su salud, y además les ha obligado a aceptar trabajos en condiciones sumamente desfavorables. Más desfavorables que el común de la población, porque ahí se mezclan las desventajas de quien tiene o posee capital y quien no lo posee, y medios de producción. A estas desventajas se agregan las del racismo. La educación superior juega un papel clave en todo esto, porque hay economistas, hay ingenieros, ingenieras, hay abogados, hay profesionales de los más diversos campos, hay profesionales del campo de la salud que participan en estas decisiones, pero además porque hay dirigentes políticos que son quienes sancionan las leyes o quienes las ejecutan, y también son egresados universitarios. También son egresados universitarios. Y son racistas, se den cuenta o no se den cuenta, y es culpa de ellas y de ellos, en primer lugar, no están exentos de responsabilidad. Y es responsabilidad de sus padres, en segundo lugar, pero es responsabilidad, en tercer lugar, y por sobre todas las cosas, del sistema educativo, del cual también son víctimas sus padres y ellos mismos. Porque la universidad, no solo la escuela, la universidad, no les brindó información. Las personas que tomaban estas decisiones, de las que comento cuando yo era estudiante de últimos semestres en la carrera de economía o profesional joven, las personas que ya eran profesionales, yo era un niño en ese contexto, que ya eran profesionales de muchos años, algunos con muchos créditos profesionales, que miraban las fotografías aéreas y tomaban las decisiones,
puedo dar fe que no eran malas, eran re buena gente. El problema es que aunque tuvieran muchos títulos y muchas condecoraciones, eran profundamente ignorantes, como continúan siendo las personas de esas profesiones, por responsabilidad de los sistemas de educación superior. Y esto, lamentablemente, se ha avanzado entre poco y nada en toda América Latina, incluso en países en los cuales podemos reconocer avances como Bolivia. Aún así, no estoy enterado de que en las carreras de ingeniería, en las universidades mayores, se alerte sobre estos problemas. Tampoco esto ocurre en otros países en los que ha habido algunos avances en la llamada educación intercultural, como para el caso de México. O sea, estos problemas subsisten. Y a estos problemas tenemos que apuntar, y en esto tenemos que educar al público en general, pero sobre todo tenemos que educar a las y los tomadores de decisiones en el Estado, a las y los tomadores de decisiones en el sector privado, a las y los tomadores de decisiones en la prensa o en general en los medios de comunicación y en los sistemas educativos. Necesitamos cambiar las universidades, necesitamos no solo educación intercultural y bilingüe, sino antirracista. Excelente, Daniel. Creo que esa es una excelente conclusión para nuestro diálogo, para poder mantener la atención también de todos quienes nos están escuchando. Te agradezco sobre todo porque a partir de tu experiencia y todo lo que has desarrollado en este ámbito, nos has podido dar algunas salidas, ¿no? Que por ejemplo, visibilizar el racismo, no solamente en las instituciones formales, digamos, sino también en la familia, en la amistad, en el amor, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos como seres humanos, y también ver todas las formas de manifestación y de reproducción del racismo que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Y que realmente cuando uno tiene hijos también se plantea ese desafío, ¿no? ¿En qué estoy educando? ¿Qué estoy naturalizando en mis hijos? Y que luego puede tener esas consecuencias que no les hacen, el racismo no solo le hace mal al que es discriminado, sino al que discrimina también. Claro. Y lo que tú decías, que hace daño no solamente al discriminado otra vez, sino a la sociedad en general, ¿no? No sé si quieres decir algo más para cerrar. Sí, escuchándote cuando hiciste énfasis en la familia y en los hijos, pienso que si bien es importante hacer énfasis en la necesidad de una educación antirracista, no hay tiempo para profundizar en el tema, pero sabemos que la discriminación racial y el racismo llamado estructural, el racismo visible, las formas no visibles o menos visibles de racismo, no son las únicas que nos han traído hasta acá. Y junto con el problema del racismo es el problema del patriarcado y es el problema de la destrucción ambiental. Y estos son temas en los cuales, ya que mencionaste la familia, tenemos un papel que jugar todas y todos en nuestros ámbitos sociales, no solo en la familia, en nuestro ámbito social en general. Porque los mecanismos que nos han traído a este desastre en el que estamos como especie, no han sido solamente los del racismo, han sido el patriarcado y han sido, y esto sí pienso que puede ser una buena manera de combinar y cerrar si te gusta, y han sido esta terrible ignorancia de la supuesta raza superior, solo militarmente superior, que nos ha traído el desastre ambiental en el que estamos y a esta suerte de exceso de globalización que vivimos, que tiene que ver con una cierta visión de mundo, con lo que se suele llamar una cosmogonía, que hace que para la llamada civilización occidental, lo de occidental está claro, lo de civilización, tal vez tengamos que ponerlo en duda, que hace que sea, digamos, que visualice al mundo como si estuviera al servicio de la especie humana, que visualice al planeta y al universo, porque lamentablemente la conquista espacial avanza, así como en su momento la conquista de la Tierra desde Europa, la conquista espacial avanza, así que no quiero ni pensar los desastres que estamos irradiando más allá del planeta, que hace, digamos, que se visualice como que el planeta está a nuestro servicio y que por tanto
aquello que de a rato se llama naturaleza se llame recursos naturales, que deben ser explotados para el bienestar, supuestamente, de nuestra especie. Y vemos que esto se vuelve en contra nuestra. Y en esto, precisamente, la visión eurocéntrica, en la que somos educadas y educados, se diferencia de la visión, de la cosmogonía, de prácticamente la totalidad, no conozco una excepción, tal vez la haya, de los pueblos indígenas, no solo en América, sino en Asia y África, de una visión, digamos, total, donde la especie humana, los seres humanos, somos parte de una totalidad. Entonces, la así llamada naturaleza, somos naturales también, no está a nuestro servicio, sino que somos parte de ella. Y si no cuidamos ese equilibrio, vamos por el mal camino en el que ya tan preocupantemente estamos. Exacto. Esto pienso. Pero la tenemos que encarar junto con la educación antirracista, el desmontaje del racismo, también el desmontaje del patriarcado y el desmontaje de esta visión que no quiero usar palabras difíciles y llamarla antropocéntrica, pero en todo caso, esta visión que nos separa de la naturaleza, ¿no? Exactamente, como si fuéramos, no sé, algo aparte, y el planeta o el universo hubiera sido puesto por Dios a nuestro servicio. Si es que así fue, lo estamos haciendo muy mal. Sí. Si te gustó el programa, dale me gusta acá abajo, y si te gustó mucho más, suscríbete al canal y activa la campanita, así recibís nuestras notificaciones de los próximos contenidos. Si querés apoyarnos económicamente, desde las plataformas de acá abajo podés hacerlo. Si tenés algún problema en usarlas, mandanos un mail y te vamos a mandar las indicaciones. Chau, que pases un buen día. Esto ha sido todo desde Buenos Aires, Argentina. Que sigas bien. En M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección, sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP, emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar
Wow TV, algo nuevo por conocer.